Bien, la clase de hoy vamos a tratar un tema bastante importante sobre ataques al enroque y también ya estuvimos trabajando, ¿sí? en clases anteriores, combinando los ataques con los alfiles al inicio y la dama y la torre, con las debilidades en la última fila. Y hoy vamos a trabajar también otro tema importante que es la eliminación del caballo defensor del enroque. Esto es muy típico cuando se efectúa un ataque al enroque contrario, sobre todo en muchas posiciones de fianqueto, y a veces no tanto, pero bueno, normalmente es la posición que he puesto en el diagrama, es la que se suele dar muy a menudo cuando hay este tipo de ataques. Entonces, considero que esta posición es importante para que la enseñen a los chicos cuando están enseñando diferentes ataques al enroque. Esta es la posición más simple que ejemplifica el tema que vamos a tratar en la clase de hoy. Bien, entonces aquí está bastante claro, ¿no? Cómo tendrían que jugar las negras. Las negras, ¿sí? Torre por F3, ¿sí? Es la jugada y la eliminación de la pieza defensora, ¿no? Siempre esto pónganlo a los chicos, háganlos pensar, ¿no? Pónganle igualmente la posición. Es verdad que para unos lo ve mucho más claro, ¿no? Vemos que el caballo es la pieza que defiende, obviamente, el peón de H2 y de consecuencia será mate en F2. Pero bueno, dejen siempre a los chicos que traten de resolverlo, ¿no? Por sí mismos, ¿no? La jugada es torre por F3 entonces, y vemos que después de F por F3, dama por H2, rey F1 y dama por F2. Esta sería, digamos, la posición a la que quisiéramos llegar en este tipo de posiciones. Y bueno, vemos que es la manera de poder comenzar, ¿no? Es la manera de poder iniciar con este tipo de ataques sobre el enroque con la eliminación del caballo. Vamos a poner ahora vamos a ir viendo algunas partidas y unos ejemplos y vamos a ir viendo diferentes tipos de posiciones. Bien, vamos a hacer la jugada de una partida en la cual sucede este esquema típico. Van a notar igual en estas posiciones que hay un método también bastante interesante para llevar a cabo estos ataques. Bien, aquí se produce una defensa holandesa, la variante de Leningrado, con G6 y alfil G7. Tenemos una típica estructura de defensa holandesa. No voy a entrar tanto en teoría, más bien nos interesa hoy trabajar esta parte de ataque. Bien, alfil D7. Bien, se simplificó la posición y bueno, ya se producen temas de ataque aquí para las negras, ¿no? Las negras lograron, después de todos los cambios, una posición eh, ventajosa con respecto a las blancas e inician un ataque en el flanco de rey. Caballo F3, F por G3, H por G3 y dama C7.
Torre F1. Bien. Primera pregunta, ¿no? Para que trabajen aquí. ¿Cómo tendríamos que jugar ahora con negras? ¿Qué plan elegiríamos? Teniendo en cuenta a lo que queremos llegar. Aquí podemos buscar la jugada de negras. A ver, ¿cuál sería? Recuerden, teniendo en cuenta siempre lo que estamos viendo hoy y la primera posición que vimos, ¿sí? Que era una combinación entre torre, caballo y dama. Bien. Bueno, hay varias jugadas, ¿no? Dama 7, a ver, podría ser como dama G7 también, en algún momento, pero bueno, la jugada que hace las negras es un plan típico en estas posiciones. Es la jugada dama A5. ¿Sí? La idea de este tipo de jugadas es trasladar la dama hacia el flanco de rey, para poder combinarlos con un ataque entre torre, caballo y dama. ¿Sí? Esto es un esquema de ataque muy típico contra el enroque, sobre todo cuando tenemos estas posiciones con flanqueto. ¿Sí? La dama siempre, si es de negras, está muy bien ubicada en la casilla H5, y muchas veces si el caballo aún se encuentra en F6, lo primero que hacemos es pasar la dama hacia H5 y luego intentar cambiar el alfil de C8 por el de G2 y luego saltar con el caballo hacia G4. En este caso el caballo ya está en G4, entonces lo que intentan las negras es pasar rápidamente su dama hacia el flanco de rey para intentar efectuar esta combinación de ataque con estas tres piezas. La partida siguió con torre D4, torre D a E8, dama B2 y dama H5. Y observemos que tenemos ya las tres piezas en cuestión. La torre de F8, ¿sí? Que presiona F3, el caballo que se encuentra en G4 y la dama. Todas estas piezas que van a ir al ataque del rey de las blancas. ¿Sí? Bien, la partida siguió. Torre D a E1. Perdón, torre F de 1. D5. Buena jugada. ¿Sí? Esta jugada pretende actuar sobre la torre que se encuentra en D4. Y ahora vamos a ver el porqué. C por D5. ¿Y cómo jugarían aquí con negras?
Bien, muy bien. C5 es la jugada de negras. Torre A4 y alfil D7. Torre por A7. ¿Cómo tenemos que continuar en esta posición? Bien, muy bien. Torre por F3. ¿Sí? Eliminación del caballo defensor. Sí, aquí las blancas están prácticamente perdidas. Después de por F3 seguiría dama H2 jaque y si rey F1, alfil B5 ganando la partida. Sí, prácticamente perderían demasiado material a fin de evitar el mate. Bien, este es un ejemplo ya de una partida que se jugó sobre este tema, pero comiencen a observar cómo se combinan, ¿no? este tipo de situaciones y sobre todo de combinación con la dama, el caballo y la torre. ¿Sí? Vamos a ver otro más, otro ejemplo más. Bien, una apertura reti que se termina transformando en una defensa holandesa, en este caso no la variante Leningrado, sino la variante Stonewall, el muro de piedra, Stonewall. La idea en este tipo de posiciones para las negras es muy típica para ejecutar este tipo de ataques, ¿no? Efectuar este tipo de ataques. Veamos, sobre el enroque sobre todo de las blancas cuando están en fianqueto. Alfil E7, enroque, D3, alfil D7, torre E1 y dama E8. ¿Sí? Esta es una maniobra típica, ¿no? En estas posiciones, ya que las negras se preparan, obviamente, a trasladar la dama hacia el flanco de rey para poder iniciar los ataques. En este tipo de defensa, sobre todo, se combina muy bien este ataque, esta combinación de torre, dama y caballo para atacar al enroque. Caballo B2, caballo A6, dama C2 y dama H5. E4, caballo B4, dama B1, caballo por D3. Dama por D3 y F por E4. Sí, esta combinación ayuda a las negras, sobre todo a abrir la columna F, que es muy importante en este tipo de posiciones para iniciar un ataque, ¿no? Caballo por F3. Bien, ¿cómo jugamos aquí? ¿Cómo seguimos con negras?
Ujú. Bien, aquí entonces las negras hicieron alfil C5. ¿Sí? Cuando tenemos una posición en la cual podemos iniciar un ataque, debemos comenzar a activar cada una de nuestras piezas. ¿Sí? Entonces las negras en este momento hacen la jugada alfil C5 y presionan sobre el punto F2. ¿Sí? A3 y caballo G4. Bien, y ahora sí tenemos la combinación, digamos, que estamos estudiando hoy, ¿no? Torre, caballo y dama atacando al enroque, ¿sí? Y además las negras disponen de un alfil que presiona ya sobre el punto F2. Bien, jugaron torre F1. ¿Cómo tendrían que jugar las negras en esta posición? Bien, en esta posición entonces las negras obviamente hicieron la jugada torre por F3. ¿Sí? De esta manera eliminamos a la pieza defensora del enroque. Una vez más, ¿no? H3 jugaron y nuevamente tenemos situación de táctica en esta posición. ¿Cómo jugarían en este momento con piezas negras? Bien, torre por G3. Buena jugada. Sí, vemos ahora que las blancas están prácticamente perdidas. ¿Sí? Jugaron B4 y aquí en la partida increíblemente jugaron torre por G2, pero simplemente con esta jugada dama por H3 están ganando, ¿no? Ya el punto G2 queda indefendible y bueno, están amenazando torre por G2 o bien dama por G2 mate. ¿Sí? Sin embargo, en la partida jugaron torre por G2, que es otra variante que también gana, ya que existe caballo E3 y abandonaron las blancas, igual pierden la dama, ¿no? En E2. Pero dama por H3, perdón, era mucho más fuerte. Bien, vamos a otra partida. En este caso, dos muy buenos grandes maestros, ¿no? Yasser Seirawan
y Eric Logron, ¿sí? Dos grandes maestros muy fuertes en su época también. La partida comenzó con C4, G6, caballo C3, alfil G7, G3, E5 y G2, D6, típica estructura de una apertura inglesa, y F5. Sí, estos esquemas son bastante interesantes para las negras también, ya que permiten en algún futuro iniciar un ataque sobre el enroque de blancas, pero hay que jugar todavía con precisión. Torre B1, caballo C6, B4, A6, A4, bien. Y las negras hacen una jugada temática aquí, ¿no? Que es la jugada F4, ¿no? La jugada es muy temática en este tipo de posiciones, ya que al hacer la jugada F4 se libera la acción del alfil y en ciertas ocasiones nos ayudan también a poder abrir rápidamente la columna F para que nuestra torre tome contacto, sobre todo con el punto F3. Sí, recuerden que este tipo de ataque, sobre todo de combinación, eh, con dama, torre y caballo, se dan mucho en la defensa holandesa, por ejemplo. Con blanca se da mucho en el ataque Grand Prix, que es utilizado contra la defensa siciliana. Sí, en este caso se utiliza mucho este tipo de ataques y esta combinación entre torre, caballo, dama y muchas veces el alfil para lograr cambiarlo por el alfil defensor del fianquetto. Torre A1, torre B8, torre A7, ¿siguió? Caballo F5, una jugada buena, ¿no? Aprovechando la casilla F5, caballo E4, y las negras logran algo muy importante, que es cambiar, ¿no? Cambiar el peón de la columna F y abrir sobre todo esta columna, que es muy importante. Hay que hacer notar que caballo F5 también fue una buena jugada, ya que en este tipo de posiciones, voy a retroceder, normalmente en muchas ocasiones es bueno capturar de peón de F cuando se tiene que defender de los ataques, ya que la torre queda en contacto de defensa con nuestro caballo de F3. En este caso, no sería bueno, ya que perdería el material después de caballo E3. ¿Sí? Existe un doble a la dama y a la torre. Pero hay que tener en cuenta eso. Cuando nos tenemos que defender de este tipo de posiciones, siempre es mejor comer con el peón de F para poder defender con nuestra torre el caballo. Entonces tenemos posibilidades de salvarnos contra el ataque contrario. Si comemos de peón de H, estamos en una cierta manera condenando nuestra estructura y es bastante simple para nuestro rival poder atacar al rey. A ver, hay veces que uno logra defenderse igual, pero ya es mucho más difícil la defensa. Caballo G4, D4 y dama E8. Observen que las negras poco a poco van planificando llevar su dama al flanco de rey. La jugada es muy clara, ¿no? La idea de jugar haciendo dama E8. D por E5, D por E5, dama A1. Bien, ¿cómo deberían continuar las negras en esta posición?
Bien, G5, ¿sí? Es la jugada en este momento que tienen que hacer las negras. La idea es de dama de 8, ¿no? Torre D1 y dama H5. Y aquí vemos que tenemos la típica posición de ataque al enroque con torre, dama y caballo. ¿Sí? Vemos que el caballo también, que se encuentra en G4, es una pieza muy poderosa. Y vemos que el caballo de F5 en cualquier momento puede quitarse de la columna y nuestra torre va a comenzar a ejercer presión sobre F3. Torre de 3, jugó Seirawan intentando defender el caballo de F3, alfil E6 y dama C1. ¿Cómo tienen que jugar las negras aquí? Bien, caballo D6, ¿sí? La jugada que obliga prácticamente a tomar decisiones en el centro a las blancas. Esta jugada, caballo D4, también es una jugada bastante interesante. Sí, lo único que no estoy obligando de una cierta manera ya a tomar ciertas decisiones. Sin embargo, con la jugada caballo D6, la idea es que toco sobre todo el caballo de E4, ¿no? Pero el caballo de E4 parece bastante interesante también. C por D6, torre por D6. Y bien, ¿cómo jugaríamos ahora con negras? Bien, E4 podría ser una opción, está bien, ¿sí? La idea es que tocamos el punto F3 y al mismo tiempo estamos intentando eliminar una pieza defensora, ¿sí? Bien, torre por E3 y nuevamente tenemos que jugar con negras. ¿Qué haríamos?
Bien. Muy bien. Torre por F3. Mejor que comer de peón, ¿no? De esta manera eliminamos al caballo defensor, ¿sí? Del punto H2 y vemos que ahora el ataque es muy fuerte para las negras, ¿no? Ahora se amenaza dama H2. Jugar a un rey F1, veamos que alfil por F3 no es posible, da que seguiría dama H2 y dama por F2. ¿Sí? Si el alfil abandona la segunda fila, la dama entra y dama en F2. Jugar a un rey F1 y dama H2. Buena jugada. ¿Sí? Aprovechando lo que acabamos de decir, que el alfil no puede irse de la segunda fila, no puede capturar en F3. Alfil por G7, dama por G2, rey E1, dama por F2 y Seyrawan decidió rendirse. ¿Sí? La posición está prácticamente perdida. Bien, este fue un ejemplo ya entre jugadores ya de un cierto nivel más fuerte. Vamos a seguir viendo algunos más sobre este tema. Vamos a este otro ejemplo. Ya, tenemos una eslava. No voy a entrar tanto en teoría. Esta maniobra es bastante interesante, ¿no? La idea de esta jugada es trasladar el caballo hacia G6 e iniciar un ataque sobre el flanco de rey. Y de hecho, al hacer la jugada G3, en una cierta manera se justifica esta maniobra de caballo. Ahora sí, la maniobra caballo G6 seguido de H5 tiene aún más sentido, ya que se ha hecho la jugada G3. Creo que G3 quizás sea prematura. Además, estamos en una cierta manera debilitando nuestra estructura de peones. Recordemos que tenemos el peón N3 y ya hemos dejado una diagonal importante abierta, que es de casillas blancas. Y ahora estamos debilitando otra diagonal. Y hay muchas veces el alfil que disponemos en que esto sirve para una diagonal y no para otra. Entonces es algo que uno tiene que plantearse antes de hacer este tipo de jugadas, ¿no? Sobre todo cuando hemos movido el peón de E. Caballo G6, alfil G2. ¿Cómo jugaríamos? ¿Con negras aquí? ¿Cómo seguimos? Bien, seguimos simplemente con lo que estábamos hablando, ¿no? H5. Si aprovechamos este tipo de debilidades en la posición de blancas. Caballo de 2, sigo alfil B4 y A3 se cambió y se jugó H4. Sí, las negras ya tienen una muy buena iniciativa en el flanco de rey. Dama B2, H por G. Vemos nuevamente el mismo tema, ¿no? Obligamos a comer de H y la posición es bastante débil ahora para las blancas. Necesitamos organizar nuestras piezas para comenzar a atacar. ¿Cómo lo hacemos con negras?
Bien, la idea aquí es tratar de coordinar torre, caballo y dama, ¿sí? Es un poco más complicado para las negras ya que tienen distribuidas las piezas de una cierta manera y tienen que reagrupar un poco para llegar a la posición deseada, ¿sí? Primero y principal, hay que llevar el caballo a G4, ¿sí? Ya que es una casilla que puede ser ocupada y al mismo tiempo presiona sobre E3 y F2, o sea, es una buena opción. Caballo F3, se controla G5, ya que la idea también de negras es dama G5 y dama H5. Y nuevamente cómo seguir con nuestra idea. Nuestra idea, dama F6. Si no se puede dama G5, entonces dama F6, con la idea de hacer dama F5 y pasar la dama hacia H5. Torre E1 y torre E6. ¿Sí? Buena jugada. Una jugada que combina también una pieza más, ¿sí? Trae una pieza más al ataque, que es la torre. A4, A5, B4 y alfil A6. Buena jugada. Vemos que ahora el rey de las blancas queda prácticamente acorralado, ¿no? En el enroque. Y hay una columna abierta que es la H. Torre A de 1. ¿Cómo jugamos con negras? Dama F5, muy bien. Y a dama D1, dama H5. Y hemos logrado lo que queríamos, ¿no? La combinación caballo y dama. Aún tenemos un problema, que las blancas disponen de un buen defensor, que es el caballo de F3. Torre D2 y torre F6. Y ahora sí, tenemos la posición perfecta, torre, dama, caballo y alfil atacando al enroque. Esta combinación es muy difícil que falle. Ahora simplemente basta coordinar el ataque. Siguió torre E2 y ¿cómo jugaríamos aquí con negras? Bien, torre por F3, correcto. Vemos que ahora, después de dama H2, la torre de 2 permanecerá clavada, que es lo que pasó en la partida. Y después de dama H2, rey F1, dama por F2, mate. Sí, en esta partida fue un poco más complicado poder lograr la posición de ataque, pero poco a poco las negras fueron situando sus piezas para lograr esa posición clave de ataque al enroque.
Bien. Vamos a la siguiente partida. Esta la jugó con Eru, ¿sí? Una gran jugadora de la India. Y se dio el mismo tema en su partida. La partida comenzó con caballo F3, caballo C6, G3, E5, D3, F5 y C4. Y dama E8. Bien. Aquí tenemos clásica manera de iniciar un ataque para las negras. ¿Sí? Las negras preparan el pasaje de la dama hacia H5 y como ya lo dije anteriormente, se da mucho en defensas holandesas y con blancas en el ataque Grand Prix. Pero la estructura de ataque Grand Prix es precisamente la que tenemos ahora frente a nosotros con colores invertidos. Entonces prácticamente el plan en este tipo de posiciones consiste en pasar la dama a H5 y lograr hacer este tipo de jugadas: F4, alfil H3 y caballo G4. Este es el típico ataque al enroque en combinación de torre, caballo y dama, y que se da mucho en el ataque Grand Prix. Esto también lo podemos hacer de negras cuando estamos luchando contra un fianqueto. Sí, es muy importante, sobre todo cuando trabajan con chicos que les están, obviamente estamos hablando de un nivel un poquito ya más de competición, igual incluso lo podemos usar en las escuelas con los más grandes que ya saben jugar, y en escuelas de clubes o de competición. Hay que enseñarle obviamente a los chicos las diferentes maneras de poder iniciar a atacar el enroque. Y todos estos son temas típicos de ataque que todo profesor necesita conocer. ¿Sí? Si no, el niño le va a preguntar, ¿no? Bueno, el profesor, ¿y qué? ¿Y ahora cómo ataco? Y no sé, movés. No, uno tiene que tener todos estos ataques típicos, conocerlos para luego poder mostrarlos a los niños. Por eso yo les estoy pasando varios ejemplos, que hay muchísimos, ¿no? Pero para que tengan una idea y afiancen también vuestros conceptos, ¿no? A3 siguió, alfil por D2, alfil por D2, D6, alfil C3 y dama H5. ¿Sí? B4 y F4. Y la idea es intentar cambiar el alfil defensor, el de G2. B5, caballo E7, C5 y alfil H3. Sí, a las negras no tienen por qué preocuparse, ahora tienen que dejar el centro como está, el peón de D6 está defendido, por lo tanto continúan con su ataque. C por D6, C por D6, torre C1. Bien, ¿cómo tenemos que jugar aquí? Bien, aquí hay que seguir con el plan que mostré anteriormente. Caballo G4. Recuerden siempre
este tipo de posiciones, este tipo de distribución de piezas de ataque para contra el fianchetto, ¿sí? Cuando queremos combinar alfil, dama, caballo y torre. Esta es la posición idónea para el atacante. ¿Sí? Primero entra el alfil, que es el que se va a cambiar por el defensor, y luego llega el caballo. De esta manera es como que obligamos a nuestro rival a capturar las piezas que vamos comiendo y se va a ir abriendo la posición de tal manera en la cual los sacrificios con el objetivo de eliminación de defensa serán eficaces. Dama B3 jaque, rey H8 y alfil E1. ¿Sí? F por G3. Aquí nuevamente, observen, la jugada, esta no es lo mejor, ya lo hablé anteriormente, lo ideal es capturar de F. Pero claro, ahora seguiría caballo E3, aunque tengo que decir que quizás sea lo mejor en este momento, capturar de peón de F. H por G3. ¿Cómo jugaríamos con negras en esta posición? Torre por F3. ¿Sí? Observemos que después de alfil por F3, ¿cuál sería la jugada de negras? Alfil G2. Muy bien. Vemos que ahora no se puede parar el mate. ¿Sí? Y las negras ganan en forma espectacular. Bien, muy bien. Aquí tenemos también otro claro ejemplo de ataque con esta combinación de piezas. Vamos a ver alguno más. Creo que tengo algún ejemplo más. Sí, tengo algunos más. Bien. Vamos a ver esta partida jugada por Fabien Tanguy contra Glenn Fleer. La partida fue altura inglesa. Las blancas no aspiraron a mucho en la apertura. Y las negras consiguieron igualar con cierta facilidad. Bien. Veamos. Tenemos una posición entonces de fianchetto por parte de las blancas y con debilidades. Ya conocemos este tema de E3, G3, ¿no? Y ahora no hay alfil de casillas blancas. O sea, esto es un problema precisamente para las blancas, ¿no? Tienen que jugar con mucho cuidado ahora. Caballo E2 y torre E4. Buena jugada. Aquí las negras ya tienen todas las posibilidades de ataque. Hay que tratar de coordinar ahora las fuerzas entre torre, caballo, alfil y dama. Sí, el alfil de C7 cumple una función muy importante también, ya que está mirando, está atacando al enroque de las blancas. Rey H1. ¿Cómo deberíamos jugar ahora con negras?
Bien, en este tipo de posiciones no es tan fácil realizar el ataque al que estamos acostumbrados, por ejemplo, llevando el caballo G4 e intentando eliminar el defensor, que es el caballo de F3. En una cierta manera, sí que esta jugada nos va a servir, pero aquí las negras disponen de esta otra jugada que es muy fuerte, ¿no? Esta jugada pretende eliminar rápidamente al defensor, ¿sí? La partida siguió caballo F4 y aquí obviamente las negras, ¿cómo juegan? Eliminación muy bien de la defensa, torre por F4. Y aquí la posición está completamente perdida, ¿no? Si comemos en F4 reciben mate y bueno, vemos que caballo, si G por H4, simplemente torre por F3 y la amenaza en H2 es imparable de mate. Siguió caballo por H4 y ganamos simplemente con qué jugada aquí. Bien, es bastante simple. Torre por H4 y vemos que no hay manera de parar el mate en H2. Bien, esta es muy buena partida, también que ganó Fleer. Sí, bueno, cerremos, no, capturan, mate. Y vamos a ver una partida más, esta vez entre dos jugadores muy fuertes, Víctor Bologan de Moldavia contra Sergei Movsesian. La partida comenzó con D4, sí, tenemos una variante típica en la defensa eslava, que es la variante Chevanenko, ¿sí? Una 6, una línea muy sólida para las negras. Dama C2. Es interesante ver cómo juega Bologan esto con blancas, ya que él también es muy bueno jugando esto de negras y además él proviene de la escuela propia de Chevanenko, de Moldavia. Fil de 3, H6. Bueno, la partida está extraída, están con comentarios alemanes. Hay que decir que las blancas quedaron mucho mejor y sobre todo después de la jugada de 5, ¿no? Observemos que las piezas son muy activas por parte de blancas, ¿no? Piezas muy activas. Aquí era mejor caballo por F6 y C por D5, pero bueno, no vamos a entrar tanto en este tema, si vamos a ir a lo que nos ocupa hoy. C4, caballo D4. Bien. ¿Cómo tendríamos que jugar en este momento con piezas blancas?
después de caballo B4, que no fue lo mejor. ¿Cómo juegan blancas aquí? Bien, en este momento se da un tema típico, ¿no?, de ataque. Sí, las blancas pueden plantear un ataque utilizando la pareja de alfiles sobre el enroque de las negras, ¿no? Las negras se están preparando igual a hacer la jugada caballo F6, necesitan llevar esa pieza al ataque. Quiere decir que si hago jugadas como dama C3, por ejemplo, es muy probable que siga la jugada caballo F6 en algún momento. Sin embargo, la jugada fuerte aquí para las blancas es torre por D7, ¿sí? La eliminación del caballo, ¿sí?, del caballo defensor del enroque, que es la pieza que necesitan llevar las negras a defender. Siempre tenemos que intentar contar la cantidad de piezas que tenemos para atacar al enroque y ver las piezas de mi rival y las que puedan llegar a defender. Si tenemos la oportunidad de eliminar una antes de que llegue, la eliminamos, como hacen en este caso las blancas. De esta manera tenemos todas las posibilidades de ataque. Bologan jugó torre por D7, después de dama por D7, ahora sí dama C3, y vemos que la posición es muy complicada ahora para las negras. ¿Sí? La partida siguió dama G4, pero aparecen ahora muchos temas tácticos aquí nuevamente. Bien, esta posición, caballo F, G5, y parece que las negras están prácticamente perdiendo, se está amenazando dama por G7, ¿no? Tuvieron que entregar, pero la posición es claramente superior, no hay suficiente compensación por el material, sobre todo porque, bueno, aquí en este momento las blancas hicieron dama F3, ¿sí? Y después de alfil por B2, caballo por F7. La posición está claramente superior a favor de las blancas, ya que se produce este jaque doble, obligando a mover el rey, y después de estos cambios no hay suficiente compensación, las piezas no están coordinadas y se crean amenazas sobre piezas de las negras, y por lo tanto Sergei Movsesian decidió abandonar. Bien, con esto quiero finalizar el tema de hoy. Creo que es un tema bastante importante para enseñarlo a todos los chicos. Venimos trabajando ya sobre diferentes combinaciones de piezas para atacar al enroque, utilizando incluso la debilidad en la última fila.
utilizando también el tema de la combinación entre dama, alfil y torre. Y hoy, bueno, tocó el caballo, ¿no? Combinación dama, torre y caballo, que es muy potente para atacar. Y bueno, lo vuelvo a repetir, se da mucho en esquemas con blancas, ataque Grand Prix, muchísimo. Es la manera de coordinar las piezas para atacar. Y con negra se da mucho en la defensa holandesa. Y a veces en los ataques a los fianquetos contra las reti eh, o contra la apertura inglesa. Es interesante tenerlos presentes, incluso si en el momento que queremos armar un repertorio de aperturas, también entender cuáles son nuestras posibilidades de ataque contra alguien que va a hacer este tipo de estructuras de peones. Bien, con esto termino este tema y espero que les haya gustado.